Ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches, más tardes que otra cosa. Palmera hablando desde Santiago. Vamos a ver si grabo de una puta vez el vídeo de los isquios, porque al final quiero ir siempre rapidito, picadito y nunca lo consigo, así que voy a intentar hacerlo ahora así un poco tal. Ya no sé ni qué intento es, se me volvió a caer la pizarra grabando este puto vídeo. Es que este vídeo está maldito. Maldito. Eso o grabo un vídeo de 20 minutos y tampoco quiero hacer ninguna de las dos cosas, así que eso. Como con casi cualquier vídeo, bueno, esto es para explicar un montón de cosas que podéis encontrar por mi Instagram, para no tener que poner textos larguísimos. Probablemente esto esté en YouTube, no sé si subir algo a Instagram, es posible que algo así o que me aventure, pero bueno. Vídeo de los isquios. Primero, anatomía, inserciones, mecánica, bla bla bla, lo que veis en la pizarra. Como en casi cualquier vídeo informativo para explicar por qué se hacen ciertas cosas, hablando de grupos musculares, etc., hay que entender la anatomía, por lo menos mínimamente, porque si no la entiendes hay cosas que no van a cuadrar. Dicho esto, tengo aquí el ordenador, vais a ver la misma foto que yo, y dentro de la foto, 4 imágenes. La primera, todos los isquios. La segunda, es semitendinoso, que es uno de los músculos de los isquios, claro. Tercera, semimembranoso. Cuarta, 2 cabezas o 2 músculos del bíceps femoral. 2 cabezas. Vamos a quedarnos con 2 cabezas. ¿Qué nos interesa de todo esto? ¿Por qué cojones me pones esta foto aquí? ¿Qué nos interesa? Pues que 3 de ellos, semitendinoso, semimembranoso y cabeza larga del bíceps femoral, tienen su origen en la cadera, cruzan la rodilla e insertan en la tibia. Es decir, van a tener alguna acción, función sobre la articulación de la cadera y sobre la articulación de la rodilla. Y por el otro lado tenemos la cabeza corta del bíceps femoral, que se origina en el fémur, cruza la rodilla y se inserta en el peroné, o fíbula, o como queréis llamarlo. Es decir, esta cabeza corta del bíceps femoral va a tener una acción, función sobre la rodilla, pero no sobre la cadera. Resumen, 3 de los músculos de los isquios tienen acciones y funciones sobre la cadera, los 4 sobre la rodilla. Fuera imagen, lo que os decía, en cuanto a la mecánica de los isquios, pues a nosotros nos interesa que sobre la cadera tienen la acción o las acciones de extensión y rotación, y sobre la rodilla, y en este vídeo por lo menos vamos a tratarlo como lo más importante, tienen acción de flexionarla. Dicho todo esto, y a ver si no se me cae la pizarra, que parece que no, porque bueno, ya veis aquí la mierda esta que era del que estaba, del cuelga fácil este que estaba antes. Vamos a tratar estas dos cosas más o menos de forma conjunta, pero bueno, dejándolo aquí, lo tocaremos luego. Parte de la biomecánica de interés es donde tienen los isquios la mayor capacidad de hacer fuerza, o el pico de máxima aplicación de fuerza, o como queráis llamarlo. Vaya puto hostia me acabo de dar. El semimembranoso tiene la mayor capacidad de aplicación de fuerza en 0 grados de extensión de cadera, es decir, posición anatómica, o así. El bíceps femoral, las 2 cabezas de forma conjunta tienen su máximo pico de fuerza o máxima capacidad de aplicación de fuerza entre los 50 y 80 grados de flexión de rodilla, y el semitendinoso entre los 90 y 100 grados de flexión de rodilla. ¿Nos interesa esto? Sí, pero esperemos. Por otra parte, el apunte de acortamiento-estiramiento, esto viene a ser que, como todos los grupos musculares, todos, esto no es algo de los isquios, todos, a nivel hipertrofia, lo que mejor les va a venir, sobre todo a largo plazo, es que los entrenemos en sus distintas posiciones de acortamiento-estiramiento. Entrenarlos siempre en las mismas posiciones a la hora de generar adaptaciones va a ser una limitación sobre la que podemos pasar por encima de 300 formas. El problema es que esto no se suele tener en cuenta. Por otra parte, el segundo apunte es el concepto de insuficiencia activa. Y referido a los isquios es que es súper fácil de entender porque es donde creo que más se ve. El concepto de insuficiencia activa, así en líneas muy generales, básico, todo, viene a decir que grupo muscular, músculo biarticular, es decir, 2 articulaciones, tiene acciones sobre 2 articulaciones, cuando se acorta por una de ellas, por la otra no va a ser capaz de acortarse del todo. Es decir, si nosotros extendemos del todo la cadera, porque ya vimos que los isquios tenían la capacidad de extender la cadera y de flexionar la rodilla, no vamos a ser capaces de flexionar del todo la rodilla, porque estamos acortándolo por los 2 sitios. ¿Qué tendría que pasar, evidentemente, para que podamos flexionar la rodilla del todo? Que pongamos la cadera también en flexión, o que dejemos de hacer fuerza para extender la cadera. Todo esto
tiene la hostia de sentido porque llevándolo ya al gimnasio y a las máquinas, vamos a hablar de los curl de isquios y de los pesos muertos rumanos. Para dejar listo el peso muerto rumano es el ejercicio que va a trabajar sobre todo sobre la acción de extensión de cadera. Fin de la cuestión. Ahora, visto el concepto de insuficiencia activa y que no se pueden acortar por las dos articulaciones y todo eso, entramos con los curl de isquios. El curl de isquios es el ejercicio, sea cual sea el curl de isquios, la máquina, lo que sea, polea, mancuerna, bla, que van a trabajar sobre la acción de flexión de rodilla. Aquí se quedó el rollo, pero lógicamente hay que hacer puntualizaciones. ¿Por qué? Porque usas bloques de yoga, porque haces no sé qué, porque haces no sé cuánto. Bueno, ¿cuál es el mejor de los curl de isquios? El curl de isquios sentado. ¿Por qué? El curl de isquios sentado, por una parte, el concepto de insuficiencia activa no entra a juego en este caso. Tenemos la cadera, por culpa de la máquina, estamos sentados y flexionando la rodilla. Tenemos la cadera en flexión, es decir, vamos a poder flexionar la rodilla prácticamente todo lo que nos permita nuestro cuerpo o la máquina en este caso. Es decir, vamos a aprovechar todos los picos de activación o los picos de máxima aplicación de fuerza, perdón, más que activación no, máxima aplicación de fuerza de los isquios, sobre todo en su función de flexión de rodilla. Y es que aún encima la máquina normalmente de curl de isquio sentado es una máquina en la que no necesitamos ningún tipo de estabilidad externa. No hay que estabilizarse externamente. La máquina te clava en su sitio y solo tienes que preocuparte de flexionar la rodilla. Y esto parece una estupidez, pero es lo más importante de todo. Algo que te obliga literalmente a realizar la acción que tienes pensado realizar sin ningún otro impedimento, dificultad, etc. Es lo mejor a nivel, en este caso, hipertrofia o trabajo sobre esa zona. Por otra parte, tenemos el curl de isquios tumbado. Y a diferencia del curl de isquios sentado, estamos tumbados, estamos en una posición en la que vamos a necesitar estabilizarnos nosotros mismos, porque la máquina no es estable de por sí. Tú estás tumbado, agarrado al banco, pero tienes todo el cuerpo en el aire. ¿Qué suele pasar en el curl de isquios tumbado? Que, volviendo al concepto de insuficiencia activa, si queremos de verdad estabilizarnos en esta máquina, la máquina no va a estar recta, va a estar así, en un pequeño ángulo, puede estar en menos o en más ángulo. A más ángulo, más capacidad de apretar el culo contra la máquina, de, en este caso, extender la cadera. Pero ¿qué pasa si extiendes la cadera? No vas a ser capaz de flexionar la rodilla del todo. Si veis a alguien en una máquina de curl de isquios tumbado reventándose el culo con el pad, es decir, flexionando un montón la rodilla, es que esa persona no está extendiendo la cadera. ¿Esto estaría mal? En la mayor parte de los casos, sí, porque no eres estable. No estás utilizando única y exclusivamente la máquina para flexionar la rodilla. Probablemente te estés ayudando de todo el cuerpo para mover los kilos que tienes en las placas. Porque si tú te vuelves lo más estable posible para centrarte en flexionar la rodilla, no vas a ser capaz de flexionar la rodilla del todo por la insuficiencia activa, porque el isquio está ya cortado también por la cadera al hacer presión con el culo contra la máquina. Y dos, nada, eso. No vas a ser capaz de flexionar la rodilla y podría ser que se te vaya la posición, porque, pues, en ciertos grados de flexión de rodilla tienes la máxima aplicación de fuerza. Entonces todo esto hay que controlarlo un montón en la máquina de curl de isquios tumbado. ¿Por qué me pongo yo un par de bloques de yoga? Porque mi máquina de curl de isquios en mi gimnasio de aquí de Santiago es bastante plana, no tiene un buen ángulo para apretar el glúteo, para extender la cadera contra ella, y los bloques de yoga al elevarme me vuelven mucho más estable, y mayor estabilidad implica mejor trabajo sobre las acciones que yo quiero. Dicho todo esto, y creo que es el mejor vídeo que hice de todos, es que voy a subir me la suda que lleve 15 minutos hablando. Espero que os haya quedado todo clarísimo, y si no os ha quedado claro algo, agradezco comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Pero con esto y un bizcocho me dispongo a borrar la puta pizarra súper contento. Como siempre, repito, espero que os haya gustado.
Cualquier duda en comentarios, mensaje o lo que sea. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.